Muy buenas, vamos entonces con nuestro último vídeo sobre el tema del plagio y en concreto, como veis aquí en nuestro entorno virtual de aprendizaje, las herramientas telemáticas de la prevención del plagio. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día hay una serie de recursos online gratuitos, sencillos, de pago, si son más elaborados, con los que poder verificar si un texto es original o no. En cierta medida, es imposible una verificación exacta, pero en cierta medida. Lo que se hace es una serie de comparaciones con textos que están online y con una base de datos importante de libros y de distintos textos, de manera que se puede verificar si la persona está copiando sin referenciar o si está usando un texto original. Obviamente todo lo que está colocado entre comillas no es considerado texto propio. Entonces, siempre que en tu texto tengas un entrecomillado, eso significa que los programas de verificación van a dar por supuesto que tú estás citando a otro autor y además que lo estás citando bien. Es importante saber que los programas de plagio no verifiquen que estás citando bien, pero eso es otro tema que trataremos las semanas siguientes. Entonces, este tipo de programas, de filtros, podríamos llamarles también, proporcionan una cierta precisión en cuanto a saber si un texto está siendo original o no. Es bueno, como ya he mencionado antes, que lo utilicéis vosotros mismos. Es la herramienta típica del profesor para ver si el estudiante está copiando. Pero nosotros no vamos a presuponer ese tipo de prácticas aquí en el instituto, a no ser que uno estuviese un poco desesperado, como ya dije también anteriormente. ¿Qué puede pasar? Entonces vamos a poner en práctica esas herramientas de parte vuestra y de parte del docente. De parte vuestra significa que antes de entregar un trabajo podéis pasar vuestro trabajo por este filtro para ver si no os habéis equivocado y habéis habéis utilizado autores sin citar. Y eso os permite entregar el trabajo con más confianza. De parte del profesor se ve que el texto del alumno contiene una formulación que no es típica de su forma de expresarse, de su control del castellano o del inglés, en el caso de que uno hiciera en inglés o en francés. Entonces el profesor puede utilizar este filtro para después entablar obviamente un diálogo con el estudiante y ver qué es lo que ha pasado. Bien, vamos entonces a ver qué tipo de herramientas hay. Yo aquí en recursos ya he colocado eh, estos dos links. Uno es de la Universidad Oberta de Cataluña, Universitat Oberta de Cataluña, y la otra es de la Universidad de Deusto, Cataluña y País Vasco. Interesante en esta de la Universidad Abierta de Cataluña, os lo voy a abrir ahora, eh, tiene varias referencias, qué es el plagio académico, artículos sobre ello, etcétera, cómo evitar el plagio, y aquí tiene cómo detectar el plagio, sección de herramientas para detectar el plagio en una obra. Y como veis, aquí tenemos una serie de herramientas, algunas de pago, otras gratis. Como veis, aquí hay muchas opciones. Yo os voy a mostrar dos que he encontrado y que se pueden usar como ejemplo, pero no quiere decir que no utilicéis otras, porque se trata más que nada de que vosotros verifiquéis si vuestro texto es sano o no, si vuestro texto está bien elaborado en cuanto a la originalidad. Resulta que he descubierto entre ayer y hoy que nuestro sistema de Google Suite al que nos hemos adherido eh, tiene una herramienta de verificación de originalidad, así lo llaman, de plagio, lo llaman Originality Check en inglés.
Pues ya he abierto un aula y, he abierto una clase, un aula y una clase como ejemplo para ver si podemos utilizarlo. Entonces, lo dejo así, es algo que estamos probando. Ya lo he hecho, a ver si lo podéis, si recibís algún email y si vosotros mismos podéis investigar y, y lograr hacer alguna tarea a través del Google Suite. Pero es una cosa opcional, es una cosa en prueba. Ahora mismo lo que os voy a mostrar es cómo utilizar estas herramientas y después explicaros la tarea de esta semana, que va a ser justamente, os daré un texto que está plagiado adrede y tendréis la tarea de usar estas herramientas para ver si el texto está plagiado o no. Vamos a ver entonces. Cualquier una de estas nos da acceso a un tipo de recurso, como veis por ejemplo aquí, Plagiarism Detector. Vamos para allá. Y todos esos programas tienen el mismo esquema. Te presentan una ventana donde tú puedes colocar tu texto. En general el límite es de alrededor de 1000 palabras. Entonces podéis poner aquí el texto. Y cuando uno compra el recurso, puede entonces utilizar más... cuando uno compra el recurso, puede utilizar más, más palabras, tiene más facilidades, obviamente. Estoy aquí intentando quitar este anuncio, pero no logro hacerlo. Bien. Vamos entonces, esa es una herramienta. Yo he escogido dos. Voy a quitar esto. Yo he escogido dos que las he grabado ya en mi ordenador. Entonces, esta es la primera que vais a ver aquí. Detector de plagio. Ese es el smallseotools.com. Y como os dije, aquí se coloca el texto y tenemos hasta más o menos 1000 palabras. Entonces yo ya tengo en mi ordenador, ya tengo un texto copiado. Voy a pegarlo aquí sencillamente. Ok. Y voy a hacer entonces un chequeo, se diría en algunos lugares de América Latina, una verificación de plagio. Aquí está. Entonces le damos. Y aquí me dice que hay que tener paciencia. Bueno, eso está en inglés, probablemente se puede poner en español. Y entonces empieza a hacer una serie de verificaciones, ¿veis? Comprobación 13%, 0 de plagio, 0 plagio. Y ahora poco a poco nos irá diciendo qué es lo que encuentra. 10% de plagio. Aquí veis la progresión del estudio. Y después me dará un análisis de las líneas, de los párrafos. Continúo aquí el análisis, 100% comprobado. Entonces en 2 páginas, en menos de 1000 palabras, tenemos 17% de plagio, que ya es bastante alto. Entonces aquí vamos a ver, y como veis aquí dice plagiarizado, 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 plagiarizado. Como veis. Y ese es el tipo de trabajo que podemos hacer con ese recurso. Obviamente que si vosotros hacéis un trabajo y lo pasáis, por ejemplo, si tienes un trabajo, imaginaos, de 20 páginas. Cada 2 páginas son más o menos en un formato, digamos, de Times New Roman 12, 1,5 de espaciado. Entonces tendréis cerca de 600, 700 palabras cada 2 páginas. Si tenéis 20 páginas, tenéis que hacer 10 verificaciones para poder saber más o menos cómo está vuestro trabajo. No es difícil, no tarda tanto tiempo y os aseguráis que vuestro trabajo
tiene mayor calidad y que está, al menos en cuanto a la parte de la originalidad, está asegurada. ¿Ok? Hay otra herramienta que ya os dije que le he grabado también aquí en mis preferencias, que se llama KText. Entonces yo puedo hacer lo mismo, puedo introducir el mismo texto y después, este es un poco más agradable, como veis, no tiene tanta publicidad ni tanto rollo alrededor. Entonces ahora yo pongo verificar el plagio y tendría que dar más o menos un resultado semejante. Ahí está el hombre trabajando. Muy bien. Y mientras no trabaja, pues os comento que esta es la tarea que vais a tener que hacer. Esta tarea significa que yo os voy a colocar un texto que he trabajado para que tenga plagio. Es de una monografía de un estudiante de hace años. No pongo su nombre, obviamente. Y el nombre es María Plagia García, creo que es así. Y entonces lo que tenéis que hacer es utilizar este tipo de herramientas para que me digáis qué cantidad de plagio hay y en qué partes del texto hay plagio. Entonces vais a entregar el archivo indicando en amarillo o en rojo las partes que están plagiadas. El archivo tiene 30 páginas. Si hacéis copiar y pegar cada 2 o 3 páginas para tener 1000 palabras, pues tendréis al máximo que hacer esto 15 veces. No es... os tardará media hora a lo mejor hacer todo. ¿Ok? Bueno, con esto queda explicada ya la tarea, que la colocaré en la página web como tarea en el formato Moodle, que vais a ver que tendréis que subir un archivo y preguntaréis ¿qué archivo tengo que subir? Tenéis que subir el archivo que yo os dejaré en la plataforma, pero puesto a amarillo o al color que queráis las partes donde el texto está plagiado. Entonces, bien, pues aquí veis tenemos a 9 partes plagiadas, ¿ok? Y entonces este da hasta incluso más, 24%. Pues esto es, aquí vais viendo poco a poco y te va mandando. Habrá que ver cada uno de ellos porque puede que alguna de estas referencias esté bien colocada, pero que el filtro lo ha identificado como plagio porque no se ha dado cuenta que el autor estaba realmente citando. Entonces tiene que verificar cada una de ellas, pero bien, no es difícil. Ok, entonces volvemos atrás, a donde estábamos. Y aquí estábamos, de hecho. Ok. Y esto es, entonces tenéis, voy a colocar ahora aquí en actividades la tarea que os corresponde, bajáis el artículo y vais a utilizar alguno de estos filtros para después subir el artículo o el texto con las partes plagiadas en amarillo y después haremos un análisis interesante de ello. También está, os recuerdo para terminar, os recuerdo que está el desafío de usar la clase de Google, que habéis recibido un email, pero ese es un trabajo aparte, porque ahí también podéis hacer la verificación, no página por página, sino de todo el texto. Entonces es interesante. Pero ya hablaremos de ello si lográis hacer algo con Google Suite. Pues nada, que tengáis un buen trabajo y una buena semana.